Cuixac monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuixac monehuatl ni mopacayelis. Gracias al Nicalmopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanas, hermanos, qué gusto saludarles, qué bueno que se sintonizan a su programa el gran acontecimiento guadalupano. Me da muchísimo gusto que ustedes hacen ya la labor de misioneros de San Juan Diego, el hablar a sus familiares y a sus amigos para que se sintonicen con nosotros y vayan descubriendo junto con nosotros la verdad de Guadalupe y de su mano encontremos a Jesucristo nuestro Señor. Ella, recuerden, siempre nos lleva a Jesucristo nuestro Señor. Y estamos viendo uno de los documentos más interesantes, más importantes en todo esto, que se ha dicho que no hay documentos históricos guadalupanos en todo un siglo, de 1531, cuando es la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, hasta 1648. Les recuerdo que ellos, los antiguadalupanos o antiaparicionistas, declaraban de que realmente, según ellos, no hay ningún documento en todo un siglo y le llaman silencio guadalupano. Y nosotros hemos visto algunos de los documentos interesantes, muy importantes, en donde evidentemente está con toda claridad que hablan de Santa María de Guadalupe del Tepeyac. Les recuerdo que ya hemos visto algunas de las controversias en las cuales ponían esto de Extremadura, España, que venía de Extremadura, España, y estamos viendo documentos precisamente que nos aclaran de que no viene de Extremadura, España. No hay ningún ligamen con el gran monasterio, hermoso monasterio de Guadalupe allá en Extremadura, España. Simplemente ella toma ese nombre. No se lo aplicaron, no se lo impusieron los españoles extremeños, no se lo impusieron nadie de ellos. Simplemente el conocer el nombre es algo hermoso para ellos, evidentemente, lo conocían, pero no se lo pusieron ellos. Y te voy a poner otro documento precisamente de este Jerónimo. Estos Jerónimos tenían ellos la custodia del monasterio de Guadalupe allá en Extremadura, España. Y ya vimos un documento en el cual Diego de Santa María, Fray Diego de Santa María, Jerónimo, que habla de todo lo que ve, contempla en el santuario del Tepeyac, ya que vino a México precisamente para ver cómo está eso de un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, ya que parte de las limosnas supuestamente tendrían que ir al monasterio de Extremadura. Y entonces él claramente en la carta que vimos la vez pasada, del 12 de diciembre de 1574, él está hablando de que no se parece en nada a la Virgen de Guadalupe. Es más, que le deberían de quitar el nombre de Santa María de Guadalupe. Sí, estás descubriendo todo esto con documentación. No nada más es una cuestión de lucubración y cosas por el estilo, no. Estamos viendo con toda precisión estos documentos históricos. Y esto que te voy a mostrar ahora es otra carta del mismo Fray Diego de Santa María que también se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla. Es un archivo hermoso y tienen muy buena organización y ahí se encuentran estas cartas que nos hablan de Santa María de Guadalupe precisamente en ese siglo que dicen los contrarios de Guadalupe, el silencio guadalupano. Como estamos viendo, no hay ningún silencio, sino simplemente un gran desconcierto ante una, digamos así, entrada de Dios, un encuentro de Dios a través de Santa María de Guadalupe en una perfecta inculturación. Un desconcierto de los pobres franciscanos que quiero aclarar que todos los religiosos que vinieron a México en aquel entonces eran de lo mejor. Los franciscanos eran de lo mejor. Lo que pasa es que ellos están desconcertados con la Virgen de Guadalupe porque la Virgen de Guadalupe logra una inculturación y logra una conversión como nunca antes en toda la historia de la iglesia. En millones y millones y millones se convirtieron gracias a Nuestra Señora de Guadalupe. Y este es el desconcierto pues de los franciscanos. ¿Cómo es posible que vengan a este santuario? Es como decir, ¿qué les dio la Virgen de Guadalupe como para millones venir al santuario?
Y quiero decirte una cosa, esto mismo lo preguntamos en estos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que vengan de muchos lados donde ni siquiera un sacerdote o una religiosa ha puesto un pie para evangelizar? Y sin embargo, ellos vienen organizando sus peregrinaciones de días caminando. Así que eso que se observó en el siglo XVI es exactamente lo que se observa hoy en día. Pero te quiero mostrar esta carta que, como te digo, está en el Archivo General de Indias del fraile Jerónimo, Fray Diego de Santa María, escrita el 24 de marzo de 1575. Un documento más de ese supuesto siglo del silencio guadalupano. Te voy a leer algunos de los puntos más importantes de esta carta, en donde nos van abriendo los ojos de todo lo que ellos contemplaban en este gran santuario. Que supuestamente el nombre de Guadalupe lo tiene desde 1560. Eso dice la carta de Diego de Santa María. Y quiero decirte que el pobre Diego de Santa María no está en lo correcto. Se ve que le informaron mal. ¿Por qué? Porque en 1560, según él, le pusieron el nombre de Guadalupe. Nadie le puso el nombre de Guadalupe. Segundo, nosotros tenemos un documento, que después te lo voy a enseñar, de 1556, o sea, 4 años antes, donde ya tiene el nombre de Guadalupe. Y es más, nuevamente, se lo quieren quitar. Se lo quieren quitar el nombre de Guadalupe los españoles. ¿Ves cómo te estoy diciendo cosas que van muy en contra de lo que a veces por ahí se oye, de que supuestamente los españoles fueron quienes le pusieron el nombre de Guadalupe? No es así. Y quiero aclarar otra cosa también, para que ya vayamos entrando en esto del nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Es sabido de que algunos dicen, algunos opinan, de que el nombre de la Virgen de Guadalupe no fue Guadalupe, sino que fue Tecuatzalalupeo o Cuetzalalupeo. ¿Y esto de dónde salió? ¿Quién fue el que dijo esto de que no fue su nombre Guadalupe, sino un nombre indígena Tecuatzalalupeo o Cuetzalalupeo? Y hay 10 inventos, por lo menos 10 inventos más sobre eso. ¿De dónde surge eso? En 1675, un señor que se llama Luis Becerra Tanco. Luis Becerra Tanco hace ese supuesto. Dice él que como Juan Bernardino, quien recibió el nombre de la Santísima Virgen, era náhuatl, y en náhuatl, dice Luis Becerra Tanco en 1675, en náhuatl no hay sonido de dedo, G, no hay sonido de ni G. Entonces, según él, Juan Bernardino no entendió Guadalupe, sino Tecuatzalalupeo. Y tratando de hacer como una combinación, con un sustento, con un contenido bíblico, entonces él dice, debe de ser Tecuatzalalupeo, que significa la mujer que viene entre las peñas y aplasta la cabeza de la serpiente, y empieza a hacer combinaciones, como te digo, puras elucubraciones de este señor Luis Becerra Tanco. ¿Qué otras cosas? Lo dice muy bien, es un gran personaje este Luis Becerra Tanco, pero en esto se equivocó totalmente. ¿Por qué? Porque es cierto que en náhuatl no hay sonido D ni sonido G, pero tienes que recordar, Luis Becerra Tanco, que tanto Juan Bernardino como Juan Diego fueron bautizados entre 1524 y 1525. Y en sus nombres de pila, ellos tienen el sonido D en sus nombres. Juan Diego, Juan Bernardino. Así que Juan Bernardino ya oía, ya captaba el sonido D, que no tienen en náhuatl, pero ellos lo tenían en su nombre de pila y ya lo usaban 6, 7 años antes de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Y otra cosa, efectivamente en náhuatl no hay sonido G, pero la Virgen de Guadalupe nunca dijo soy Gelupe, nunca dijo eso, que se llamara Gelupe, nunca dijo eso, sino Guadalupe. Y ese sonido gua sí lo tienen en náhuatl. Teotihuacán, Huacala, Huacate, ese sonido sí lo tienen en náhuatl. Así que perfectamente Juan Bernardino entendió Guadalupe.
perfectamente. Le falló a Luis Becerra Tanco, que además te voy a decir, lo dijo más bien en un plan un tanto hipotético, porque él dice, me parecería, tal vez, y empezó con toda esta disquisición, como te estoy diciendo. Además hay otra cosa, no hay ni un documento, ni uno solo, me estás escuchando bien, ¿eh? Ni uno solo que ponga un nombre indígena supliendo el nombre de Guadalupe. No existe ningún documento. Es más, hay documentos en náhuatl donde si la Virgen de Guadalupe hubiera tenido un nombre náhuatl, pues ahí sería lo más fácil, lo más común, lo más comprensible que ahí lo hubieran puesto. Y sin embargo, incluso en los documentos náhuatls siempre ponen Guadalupe. Así que no hay ni un documento que hable de un Quetzalalupeo o Tecuachalupe y algo así. Yo entiendo a mis hermanos, porque yo les he demostrado esto que te estoy diciendo, a varios hermanos míos, incluso del clero, pero que no quieren cambiar de opinión. ¿Por qué? Pues porque ya lo publicaron. Es más, ya edificaron iglesias con el nombre de Tecuachalalupeo y ahora pues decirles a la gente, caray, me equivoqué. Pero aquí tenemos la obligación de decir la verdad. Se equivocaron. Así es. Y además otra cosa, al quitarle el nombre de Guadalupe, le están pretendiendo quitar también una de las cosas más importantes que viene con el nombre, que es su misión. ¿A qué se refiere, padre, de que el nombre en sí es una misión, es un apostolado? Me estoy refiriendo a que bíblicamente, tú sabes que en muchas ocasiones el nombre significaba también la misión que tenía. Así que es muy importante el nombre de Santa María de Guadalupe, nombre que ella escogió. Es un nombre que tiene una misión. Oiga, padre, ¿y qué misión es con el nombre de Santa María de Guadalupe? No te lo voy a decir ahora, sino en programas más adelante vas a saber qué significa el nombre de Santa María de Guadalupe y vas a comprender por qué ella quiso ese nombre. Nada más aquí para aclararle a nuestro hermano Fray Diego de Santa María, que cuando escribió allá en 1575 se equivocó al decir esto, o le informaron mal al decir de que el nombre a Nuestra Señora del Tepeyac, a la Virgen del Tepeyac, el nombre de Guadalupe se lo hubieran puesto en 1560. Primero, nadie se lo puso. Y segundo, ya se conocía antes de 1560. Luego dice esta misma carta, que es muy importante, dice que esta devoción, dice Fray Diego de Santa María en 1575, que esta devoción ha hecho olvidarse a esta gente de esta tierra totalmente de la devoción de aquella santa casa de Extremadura. Así que resulta que es hasta una competencia. Si la Virgen del Tepeyac hubiera surgido de Extremadura o la gente extremeña hubiera traído la Virgen de Guadalupe, pues no la verían como una competencia. Antes dirían, qué bueno la devoción, la advocación a Nuestra Señora de Guadalupe que viene de Extremadura. Es más, no dejarían que fuera solamente un santuario. Si tenía este éxito, como te estoy diciendo, de una gran conversión nunca antes vista en toda la historia de la iglesia, ya te podrás imaginar, hubieran hecho varios santuarios a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y sin embargo la ven como una competencia. Te repito lo que dice la carta. Dice que esta devoción ha hecho olvidarse a esta gente de esta tierra totalmente de la devoción de aquella santa casa de Extremadura. ¿Cómo ves? Una competencia. Y todavía más, que las limosnas y beneficios, en vez de llegar al santuario de Extremadura, caen en la cofradía que en esta ermita de México se ha situado. Esto es muy interesante, porque estamos hablando de una carta de 1575, esta segunda carta de Fray Diego de Santa María, y te estás dando cuenta que ya hay incluso cofradía. Eso significa que ya hay organización incluso. Así de temprano, hay una organización ya bien hecha. Y eso es muy importante porque nos está dando un dato todavía más importante, de que hay una organización tal, cofradía viene de cofrade, evidentemente, que se unieron
para administrar todos los bienes que surgían precisamente de la devoción a Santa María de Guadalupe, y lo iban destinando a cosas de caridad y también cosas de fiestas por la devoción a la Virgen de Guadalupe. Otra cosa que dice esta carta, que es sumamente importante: pide al rey este Jerónimo, que además, siendo Jerónimo, quiero decirles que es una persona muy cercana al rey, ya que los Jerónimos eran muy cercanos a la corona real. Fíjate lo que dice: pide al rey que el santuario de México sea administrado y gobernado por los Jerónimos. Nada tonto este señor, ¿eh? Nada tonto. Primero quiere que se cambie a Chapultepec, o sea que sabe el lugar bueno en la Ciudad de México, y por el otro lado de que sea gobernado por ellos. Así que le tira fuertemente al santuario, pero por el otro lado él quiere que los jerónimos lo gobiernen. Y finalmente dice otra cosa en relación al arzobispo de México de aquel entonces, que sería el tercer arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, y dice así: el arzobispo de esta ciudad, dice este Jerónimo, que es el que lo puede contradecir, y será posible que lo haga porque parece ser interesado. Pues claro que sí, debe de ser así. El arzobispo de México es el primer interesado en el santuario de Santa María de Guadalupe, y todos los arzobispos, empezando por Fray Juan de Zumárraga, han sido personas muy interesadas en el santuario de Santa María de Guadalupe. Es su labor. Es el labor de pastor precisamente. Y hablando del segundo arzobispo de México, tenemos la otra controversia. Oiga, padre, no fue traída de Extremadura, sino lo que yo sé es que el segundo arzobispo de México, que se llamaba Alonso de Montúfar, fue quien mandó pintar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a un indígena, a un tlacuilo, como se decía en náhuatl. Así que fue un tal Marco, un indio Marcos, quien pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿De dónde surge esta situación? Un dominico, Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, un importante personaje, fue elegido para arzobispo de México, pero te diré, por culpa también, si lo quieres ver así, de los mismos franciscanos. ¿Por qué? Porque los franciscanos, a quienes se les invitó, después de la muerte de Fray Juan de Zumárraga, se les invitó a los mismos franciscanos a ser quien siguiera en el arzobispado de México. Y no quisieron. Por lo menos 5 de los franciscanos rechazaron ser arzobispos de México, el segundo arzobispo de México. Así que fue, lo voy a decir de esta manera, por culpa de los mismos franciscanos, que no fueron ellos los que tenían que tener, el puesto, el apostolado, la misión de ser sucesores de Fray Juan de Zumárraga. No quisieron. Así que eligió la corona a este dominico. Y lo digo porque en aquel entonces entre franciscanos y dominicos no se querían. Estoy hablando de 1556. Actualmente somos muy hermanos. Digo somos porque toda la iglesia nos unimos y somos muy hermanos. Y se aman, se quieren, no hay ningún problema entre dominicos y franciscanos, lo sabemos bien. Pero estoy hablando de 1556 y en México. No soportan los franciscanos a los dominicos. Otro detalle muy interesante. Fray Alonso de Montúfar es el segundo arzobispo de México, como te digo, y había trabajado en la Santa Inquisición española. Entonces tenemos a un abogado además que sabía de leyes y había estado trabajando en la Inquisición. Ya te podrás imaginar cómo era este señor, a poner orden y demás, ya te podrás imaginar. Él fue presentado y nombrado en 1551 como arzobispo de México. Te recuerdo que Fray Juan de Zumárraga muere en 1548. Quienes dominan la escena evangelizadora en México después de la muerte de Fray Juan de Zumárraga son los franciscanos. Era la mayoría, pero además tenían cartas de parte del Papa y de parte del Rey que ellos gobernaban apostólicamente en la Ciudad de México, en la Nueva España. Así que te puedes imaginar que al morir Fray Juan de Zumárraga eran ellos los que sustentaban el poder. ¿Y por qué te lo digo tan
explícitamente este dato. Es muy importante, porque si los franciscanos no querían la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, como vimos con Fray Sahagún, cuando dice, ¿no será acaso esta imagen satánica? Si ellos, los franciscanos, lo hubieran confirmado que era así, no tenían ningún problema de haber destruido la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Ningún problema, ninguno. Ellos eran los que gobernaban además después de la muerte de Fray Juan de Zumárraga en 1548. Así que son 3 años que no hay ni siquiera obispo nombrado. No hay. Cuando lo nombran a este señor, Alonso de Montúfar, en 1551, todavía tarda 3 años en llegar a México. Él llega en 1554. Así que te puedes imaginar, son 6 largos años que los que gobiernan en México son los franciscanos. Y si ellos hubieran visto algo que no fuera verdad, es más idolátrico y todo eso, inmediatamente hubieran destruido la imagen. Sin embargo, el hecho de que esté aquí entre nosotros esta portentosa imagen es porque también los franciscanos intuían que estaba todo bien. No entendían muchas cosas y mucho menos la inculturación, y no entendían cómo ella tocaba el corazón de todo ser humano, como ahora no entendemos y seguimos sin entenderlo. Pero el hecho es ese, que ella sabe tocar en una perfecta inculturación. Ella sabe poner a Jesucristo nuestro Señor en el corazón. Otro dato más con Alonso de Montúfar. Él, como buen abogado, hace toda un camino legal con el primer concilio provincial mexicano que él preside en 1555. En ese concilio y durante todo lo que él está gobernando en ese momento en la Ciudad de México, empezó a quitar templos, lugares, ciudades que habían sido administradas por los franciscanos, y eso lo había entregado a los diocesanos y a los dominicos. Ya te podrás imaginar cómo estaban los franciscanos. Te estoy diciendo de 1556, te estoy diciendo 1556. Fue una cosa espantosa. En 1556, precisamente el 15 de mayo, escribe también Montúfar a la corona española, donde dice de los tremendos problemas que ha tenido con los religiosos franciscanos. No cabe duda que, en la iglesia está el Espíritu Santo, si no, ¿desde cuándo hubiéramos hecho de esto, verdaderamente lo hubiéramos destruido? Pero gracias a Dios está el Espíritu Santo en medio de nosotros, y todos tratando de hacerlo lo mejor posible, no cabe duda. Pero bueno, son estas cosas humanas que se dan en nuestra iglesia, y te vuelvo a repetir, ahí entendemos que está el Espíritu Santo en medio de su iglesia, y va adelante con la verdad que surge precisamente de la Iglesia Católica. Así que hay un montón de cartas, un montón de documentos que los estás viendo, en donde se informa del gran problema entre el arzobispo Montúfar y los franciscanos, y también el encontronazo que tienen los franciscanos con los diocesanos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a provocar? ¿De dónde con este contexto se puede hablar de Santa María de Guadalupe? Es que no te puedes perder ningún programa. Ya me están diciendo que nos vamos a tener que ir, así que no te puedes perder el siguiente programa para ver cuál es la controversia entre Montúfar, el arzobispo, y los franciscanos y la Virgen de Guadalupe. No te lo puedes perder. Que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Muchas bendiciones, sobre todo a nuestros hermanos enfermos. Que Dios los bendiga mucho.